bienvenidos a una nueva emisión de Senado Internacional, el programa de Senado TV sobre política internacional y diplomacia parlamentaria. En el programa de hoy vamos a entrevistar a la embajadora nicaragüense Norma Moreno, militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde muy chiquita, abogada, especialista en cuestiones de género, fue procuradora especial para los derechos humanos de la niñez y la adolescencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de Nicaragua. Previamente a la entrevista vamos a ver un breve informe sobre la Revolución Sandinista de 1979. Nuestra causa triunfará, porque es la causa del amor. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se funda en 1961 con el objetivo de derrocar la dictadura somocista con más de 40 años en el poder. En noviembre del 76, en un combate desigual, muere el fundador y líder máximo sandinista, comandante Carlos Fonseca. En enero del 78, la dictadura asesinó a otro líder, Pedro Chamorro, dos duros golpes que reforzaron la fuerza de la lucha. Pocos meses después, en agosto, un comando sandinista toma el Palacio Nacional y en septiembre insurrecciona a más del 50% del pueblo nicaragüense. Somoza expulsa a combatientes de las ciudades, pero estos se repliegan y se duplican. Diversos países latinoamericanos se pronuncian a favor de esta lucha y propician en los organismos internacionales el aislamiento del régimen somocista. En abril del 79 se da la segunda insurrección. En junio, el Frente Sandinista llama a la ofensiva final y a la huelga general. Una vez en el poder, el sandinismo impulsa la reforma agraria, nacionaliza minas, pesca y recursos naturales, reduce drásticamente el analfabetismo e inicia campañas de salud, educación y desarrollo. El sandinismo venía soportando 10 años de ataque militar continuo cuando se produce la derrota electoral de febrero de 1990. La revolución dio muestra de vocación democrática al entregar el gobierno a la voluntad popular. El sueño de la revolución posible siguió latente en el corazón del pueblo hasta 2007, cuando gana las elecciones el comandante Daniel Ortega, quien continúa elevando las banderas del sandinismo a 35 años de la revolución. Embajadora Moreno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, un poco de atrás hacia adelante, empecemos con la revolución fue hace 35 años. ¿Cómo ve al día de hoy la revolución? ¿Qué balance podría hacer retrospectivamente? Bueno, la verdad es que a partir del 79, de julio 19, que triunfa el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que logramos derrocar a la dictadura del dictador Somoza, se dio un proceso hermoso de revolucionario precisamente que trajo cambios importantes para la dignificación de la vida de nuestro pueblo en materia de derechos humanos, derechos sociales básicos para las y los nicaragüenses, en materia de reforma agraria, alfabetización, viviendas sociales, trabajo, en todo lo que es materia de derechos humanos. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que ese proceso, esos cambios significativos en la vida de nuestro pueblo, en lograr el sueño de nuestros héroes y mártires, como era alcanzar la justicia social, ¿verdad?, y se vio interrumpido precisamente porque el imperialismo norteamericano, con otras dictaduras, entre ellas la dictadura argentina, iniciaron un proceso de capacitación, entrenamiento, reclutamiento y dotación de armamento para la contrarrevolución nicaragüense, que fueron exguardias somocistas, que quedó un remanente en Nicaragua, ¿verdad? Muchos otros junto al dictador huyeron hacia el Paraguay, otros hacia otros países. Sin embargo, ese remanente de exguardias somocistas atendió el llamado del imperio y nos continuaron haciendo la guerra. Muy inmediatamente triunfó la revolución. Es decir, estuvimos del 79 hasta 1990 con cambios y transformaciones sociales profundas, pero con una guerra de agresión
y nefasta que nos trajo duelo, muerte, dolor a todas las familias nicaragüenses. No había una sola familia nicaragüense que no tuviese de 1 a 2 muertos, y mayoritariamente era la juventud, efectivamente, así como la juventud fue mayormente quienes participaron de la insurrección final de la guerrilla, igual fueron nuestros jóvenes y nuestras jóvenes quienes murieron en el proceso de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, por ejemplo, que fue en 1980, que teníamos el 21% de analfabetismo y que se logró reducir al 2% de analfabetismo, que significó una campaña hermosísima, linda, porque todos los jóvenes y las jóvenes que venían de la guerrilla y que lograron el triunfo de la revolución se continuaron disponiendo para irse y trasladarse hacia las montañas, hacia los caseríos más, hacia las zonas rurales más lejanas, para llevar el pan de la enseñanza, para concretizar ese llamamiento de nuestro fundador del Frente Sandinista, el comandante Carlos Fonseca Amador, que pronto estará de aniversario y estaremos realizando una jornada en homenaje a él, que nos decía, ¿verdad? Nos dejó un legado importante: y vayan, enséñenle a leer y a escribir. Y eso fue, se movilizaron. Sin embargo, en el 80, muchos jóvenes y muchas jóvenes alfabetizadoras y alfabetizadores, la contrarrevolución los asesinó despiadadamente, unos asesinatos espantosos, descuartizamientos que encontraban en bolsas plásticas, inclusive guindadas, colocadas en árboles, ahí en las montañas, los cuerpos descuartizados de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes. Realmente es muy doloroso porque nunca pues realmente estuvimos en paz, siempre se mantuvo esa guerra de agresión. Sin embargo, la revolución se mantuvo, y hoy, a 35 años del triunfo de la misma, la verdad es que ese proceso revolucionario, aún en oposición, lo logramos mantener, porque quienes estuvimos siempre, obviamente con muchísimas más dificultades, porque no teníamos el gobierno, las políticas públicas, el presupuesto general de la nación, eran destinados, ya sabemos, ¿verdad?, como en todos los gobiernos de derechas, en los gobiernos que definitivamente no son gobiernos populares y nacionales, sino gobiernos que se enriquecen unos cuantos, pero la mayoría del pueblo no goza de los derechos que tienen. Y cuando logran alguna política pública en beneficio del pueblo, creen que que hay que agradecerles, cuando las constituciones nacionales, nuestras cartas magnas, establecen una serie de derechos que tienen las ciudadanas y los ciudadanos, y definitivamente pues lo que permitió al Frente Sandinista continuar con la segunda etapa del proceso revolucionario, después de 3 gobiernos liberales de derecha que no invirtieron en salud pública y gratuita, en educación pública y gratuita, en programas de vivienda, en programas de seguridad social. Casi 17 años fueron, ¿no?, estos 3 gobiernos. Sí, sí, hubo un retroceso. Si nos vamos retrospectivamente, definitivamente hubo un retroceso abismal en materia de políticas públicas y de proyectos sociales y de derechos humanos fundamentales en el pueblo de Nicaragua. Nuevamente encontramos en el 2007, una vez que ganamos el proceso eleccionario nacional, un 21% de analfabetismo. Eso te dice, ¿verdad?, lo que significa lo que significa un gobierno de derecha y lo que implica estar con gobiernos revolucionarios, con políticas públicas, con planes y proyectos importantes en favor de la población en materia de vivienda, de salud, de educación, de seguridad alimentaria, de créditos, de seguridad social para las personas jubiladas. Todos estos avances que observamos acá en la Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en todos estos países de nuestra patria grande que tienen gobiernos que precisamente se preocupan por garantizar los derechos humanos y alcanzar la justicia social y reivindicar y restituir derechos que nos fueron arrebatados o que nos fueron negados, y incluir en estos programas
a quienes realmente merecen una vida mejor, definitivamente, ¿verdad? Significa volver atrás, volver hacia atrás. Y así pues, por eso es que nuestros gobiernos tenemos que mantenerlos. Y el pueblo es el que los mantiene precisamente cuando nos votan, cuando sienten que precisamente se están mejorando la calidad de vida de sus familias y de su entorno social, de su comunidad, y de lo contrario les pasa lo que nos pasó en Nicaragua. 17 años de gobiernos de derecha, un desmantelamiento completo de nuestra industria, de nuestra empresa, la privatización nuevamente de los servicios básicos y sociales. Solo el agua no lograron privatizarla porque estábamos, las bases, ¿verdad? La población organizada, la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, estábamos en las calles, estábamos en las protestas para que no lograran, ¿verdad? Privatizar este servicio básico, pero sí lo que fue igual que en otros países, ¿verdad? La telefonía, la luz eléctrica, el ferrocarril, las aerolíneas. Teníamos una aerolínea, por ejemplo, y esa fue vendida. Aeronica se llamaba en los 80 y esa se vendió y desapareció, igual el ferrocarril. El ferrocarril fue peor porque ni siquiera fue vendido, sino regalado. Entonces, eso es lo que implica, si podemos ver hacer ese análisis retrospectivo, significa retroceso progresivo, retroceso significativo, retroceso perverso en materia de derechos humanos fundamentales para nuestros pueblos. Entonces ahora, con esta segunda etapa de la revolución, la población lo está observando, que nuevamente se restituyeron los derechos fundamentales como la gratuidad de la educación, que se cobraba la educación bajo, entre comillas, la famosa cuota voluntaria, que fue un plan maquiavélico, ¿verdad? Y perverso de autonomía escolar, ¿verdad? Que significa quitar la obligación al Estado de mantener la educación gratuita y pasarle esa obligación a las familias pobres de Nicaragua. La educación pública pedían 10 córdobas, 10 pesos, también les decimos. Nuestra moneda es el córdoba, pero también en Nicaragua le llamamos pesos. 10 pesos por niño y niña mensual, cuando hay familias que tienen hasta 8 niños y niñas. Y precisamente eso significó que hubiese una tasa enorme, ¿verdad? Casi del 50% de niños y niñas que en edad de educación primaria que se quedaban fuera del sistema. Y eso significó que las muertes maternas y las muertes infantiles también aumentaran porque no había medicamentos en los hospitales, estaba privatizada la salud, la educación, no habían planes de crédito para las familias en pobreza, ¿verdad? Para las familias con mayores carencias económicas. Ahora tenemos programas sociales emblemáticos para restituir todos estos derechos. Como te decía, en materia educativa son muchísimos avances que podríamos hablar todo un día. Si me permite, hacemos un corte breve y enseguida volvemos y seguimos con la actualidad, los avances actuales en materia de derechos sociales y humanos. Enseguida volvemos.